Un compuesto desconocido se disolvió en agua para hacer 75 mililitros de solución. La solución no conducía electricidad y tenía una presión osmótica dada a cierta temperatura. En otro experimento diferente hicieron un análisis de composición porcentual. Nos piden determinar la fórmula molecular. Entonces, este ejercicio tiene dos experimentos distintos, por lo tanto debemos hacerlos de forma independiente. Están enunciados al revés. Primero debemos hacer el análisis de composición porcentual y después debemos hacer el análisis de masa molar para poder determinar la fórmula molecular al final cuando se unan ambos ejercicios. Entonces, vamos a utilizar las fórmulas que planteamos para el análisis de combustión, pero con dos modificaciones. La primera es que al plantear la reacción química o la cuasi reacción química para un análisis de composición porcentual, las sustancias reservorias son los mismos elementos. Por lo tanto, los subíndices son 1 por definición, así que este término se cancela. Y los productos reservorios son los mismos elementos, así que en lugar de producto vamos a tener pues los elementos como tal, con lo cual obtenemos una fórmula simplificada. Como esta fórmula tiene que aplicarse más de una vez, podemos hacerle análisis dimensional analítico independiente del análisis numérico, lo cual nos permitirá resolver esto por tablas de datos. Entonces la masa va a estar dada en gramos por la siguiente razón. Aunque están con porcentajes en este experimento, podemos hacer un ejercicio de gimnasia mental. Asumir a priori que la masa total es 100 gramos. Y si eso es verdad, los porcentajes se convierten en gramos de plumazo. Dividiendo vamos a tener la masa molar. Y la masa molar tiene unidades canónicas de gramos sobre mol. En el análisis dimensional vamos a tener lo siguiente. Gramo que multiplica, gramo que divide se cancela. Mol que divide a una división en realidad multiplica. Y mol es unidad de cantidad de sustancia, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y podemos aplicar la fórmula de forma implícita en una tabla de datos. Esa tabla de datos vamos a tener el elemento del tipo 1, que es de quien conocemos la masa, y como conocemos la masa de todos los tres, pues por el momento todos son del tipo 1. Luego iría la masa molar y la cantidad de sustancia, cálculo que debemos repetir para carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces comenzamos sustituyendo la identidad del elemento del tipo 1. Luego vamos a necesitar la masa, que va a estar dada en gramos. Luego la masa molar, que va a estar dada en gramos sobre mol, para poder determinar la cantidad de sustancia medida en moles. Cálculo que debe hacerse para carbono, hidrógeno y oxígeno. La masa respectiva 78.9, 10.59, 10.51. La masa molar 12.01, 1.01, 16.00. Ya es simplemente repetir la operación con esta fórmula y estos datos. Así que sacamos cada calculadora. Y sería 78.9 sobre 12.01. El resultado sería de 6.570. En el siguiente vamos a tener 10.59 sobre 1.01. El resultado sería de 10.49. En el último caso vamos a tener 10.51 sobre 16. El resultado es de 0.6569. Una vez que tenemos estas cantidades de sustancia, vamos a elegir quién es el elemento del tipo 2. El elemento del tipo 2 es quien tiene la menor cantidad de sustancia, en este caso oxígeno. Y con esto ya podemos aplicar el segundo teorema, que es que el ratio de subíndices de la fórmula empírica va a ser igual al ratio de cantidades de sustancia entre los elementos del tipo 1 y el elemento del tipo 2 o elemento ponderador. Esta fórmula tiene un análisis dimensional muy fácil, mol que multiplica y mol que divide se cancela, es adimensional. Así que podemos pasar directamente a la tabla de datos, ya que debemos resolverla como mínimo 2 veces. En la primera columna vamos a tener la identidad del elemento del tipo 1, su cantidad de sustancia en moles, luego la cantidad de sustancia en moles del elemento ponderador que es constante, para obtener el ratio de subíndices que debe repetirse para carbono e hidrógeno. Entonces, en los cabezotes tendríamos los elementos del tipo 1, su cantidad de sustancia, la cantidad de sustancia del elemento del tipo 2, que es una constante, que es el elemento de ponderación, para poder determinar el subíndice empírico del elemento del tipo 1, asumiendo a priori que el subíndice del elemento del tipo 2 es un 1. Comenzamos a sustituir.
Los elementos son carbono e hidrógeno. Las cantidades de sustancia son 6.57, 10.49. La cantidad de sustancia del elemento ponderador 0.6569. Operamos la aritmética. 6.57 sobre 0.6569. Se redondea al entero más cercano, que sería un 10. Luego sería 10.49 dividido entre 0.6569. El resultado se redondea al entero más cercano, que es un 16. Con lo cual podemos reconstruir la fórmula empírica de la siguiente manera. Asumimos a priori que el subíndice del oxígeno es un 1, para el hidrógeno nos dio 16 y para el carbono nos dio 10. Y eso sería la fórmula empírica. Luego vamos a determinar la masa molar con el teorema de masa molar en términos de la presión osmótica. No conocemos la identidad del soluto, así que lo dejamos tal cual. El factor de Van Hoff se saca con esta pista, no conduce electricidad, por lo tanto vamos a asumir que es un soluto no ionizable. La constante 0.08206 en unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin. La temperatura absoluta 27 más 273.15 nos da 300.15 Kelvin. La presión osmótica 0.328 atmósferas. La masa dada 152 miligramos. Como mili no me sirve para la dimensionalidad, lo sustituyo por 10 elevado a la menor. Pero no, antes de eso. Quedaría en miligramos de momento. Dividiendo voy a tener un volumen de 75 mililitros. Y aquí está la razón por la cual no sustituí. Y es la siguiente. Mili es un valor numérico, un número. Así que si se repite multiplicando y dividiendo se cancela. También se cancela litro que multiplica, litro que divide, Kelvin que multiplica, Kelvin que divide, atmósfera que multiplica y atmósfera que divide. El resultado quedará expresado en gramo multiplicando, mol dividiendo. Gramos sobre mol, unidades de masa molar. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y solo queda operar la aritmética. 0.08206 por 300.15 por 152 sobre, abre paréntesis, 0.325 por 75. El resultado es de 154. Repasamos los datos, entonces 0.08206, 300.15, 152 entre 0.325 por 75. Entonces sí nos da 154. Luego vamos a calcular el factor común de subíndices, que sería la masa molar verdadera sobre la masa molar empírica. Ah, no, esperen un detalle más. No es 0.325, sino 0.328. Es un error poco significativo, pero es un error al fin y al cabo. Entonces el resultado real es 152. Ahora sí, sustituimos 152 para el factor común de subíndices y esto sería la masa molar empírica que se calcula con la fórmula empírica. Entonces sería 12.01 por 10 más 1.01 por 16 más 16. El resultado nos da 152. El resultado de eso es un 1. No sustituimos unidades porque gramos sobre mol que multiplica, gramos sobre mol que divide se cancelan. El factor común de subíndices nos dice que es un 1. Cuando eso ocurre, significa que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular, ya que multiplicar todos los subíndices empíricos por 1 me da los mismos valores, pero como subíndices moleculares. De esa manera podemos decir que hemos calculado la fórmula molecular de esta sustancia, solo que debemos indicar que este 1 queda implícito para que quede bonito. Y esa sería la fórmula molecular de esta sustancia. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración, propiedades coligativas, análisis de composición porcentual con propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. En el video inmediatamente anterior a este se encuentra este mismo ejercicio pero resuelto por factores de conversión. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.